conversar de hartos temas con el senador de la ADC, Francisco Huenchumilla, además exintendente en la Araucanía, y tantas cosas que podría decirle. Gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica. Lo primero, ¿fue la visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía lo que usted esperaba? Creo que cumplió el objetivo político esa visita, porque estaba en deuda el presidente con ir a la Araucanía, lo pedía la gente, las organizaciones, él fue y creo que en definitiva no tuvo mayores inconvenientes, independientemente de la forma como él se planteó en sus temas. A ver, ¿intuye alguna crítica en alguna de las lo que digo es que se cumplió el objetivo de ir a la Araucanía. Yeah. Ahora habría que examinar los objetivos políticos que él planteó, porque planteó 4 objetivos políticos al presidente en la Araucanía. La seguridad, la reparación a las víctimas, las inversiones y las tierras. Esos son los 4 objetivos políticos que planteó el presidente. Ahora, ¿cómo se materializa eso? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo es la gestión? A eso me refiero, que ese es otro tema. Perfecto. Veamos un tema. ¿Hay o no hay terrorismo en la Araucanía a su juicio? Esa siempre ha sido una pregunta que a mí se me ha hecho. Y yo respondo, suponte tú que yo dijera que hay terrorismo. ¿El problema de la Araucanía se va a solucionar con eso? No, evidente que no, pero nos da un marco de discusión. O tal vez se lo puedo preguntar de otra forma. ¿Han habido actos terroristas en la Araucanía? Yo siempre señalo que en la Araucanía hay un problema político, social, histórico con violencia. ¿De qué naturaleza es esa violencia? Yo creo que es irrelevante para la discusión de fondo. ¿Por qué hay violencia? Y efectivamente hay víctimas. Y hay un camino de un sector del mundo mapuche que siguió esa ruta. Eso es indudable. Cuando le metemos el concepto de terrorismo, nos entramos a un tema difícil y complejo, porque la ley antiterrorista del año 84-85 de Pinochet, que fue muchas veces modificada, la última fue en el gobierno del presidente Piñera. Sí, cuando le agregaron intencionalidad. Y con eso esa ley se vino abajo y no ha servido de nada. Ya, vamos a ir después a la ley antiterrorista, pero ¿usted comparte o no la expresión del presidente de la República que dice que sí, que cree que han habido actos de connotación terrorista? Yo creo que ha habido algunos actos que uno pudiera señalar, sobre todo cuando son ataques a personas, que pudieran tener una cierta connotación de esa naturaleza. Terrorista. Ahora, ojo, yo no le estoy diciendo ni siquiera que se enmarquen dentro de la tipificación que hace actualmente la ley antiterrorista de terrorismo, sino que desde la perspectiva del senador Francisco Huenchumilla, de lo que usted entiende por terrorismo, no necesariamente lo que tipifica la ley, de lo que usted calificaría como terrorismo, si hay actos que tienen connotación terrorista, que es como entiendo también la frase del presidente. Él dice, sí. ¿Ha habido? Usted me dice que sí. Claro, lo que pasa es que yo me bajo como abogado y como político, y para eso tengo que fijarme cuál es la naturaleza jurídica que establece el Estado de Chile respecto a lo que es terrorismo. Y de acuerdo con eso, tenemos una ley obsoleta que no calza con los problemas que tenemos. Pero usted me decía que sí, que en términos... Que pudiera haber algún hecho, sobre todo con personas. Eso, sobre todo con personas. Ahora, claramente la pregunta que ya le iba a hacer, usted me la respondió. ¿Sirve o no sirve la actual ley antiterrorista? La experiencia que tenemos desde los tiempos del presidente Piñera, que modificó esa ley después que hubo una tremenda huelga de hambre y donde intervino la mitad del episcopado chileno para resolver el tema, se modificó malamente. Porque es bueno explicarle a la gente que se le agregó que el acto tenía que tener una intencionalidad terrorista, y eso, probar en tribunales la intencionalidad terrorista, es lo que hace muy complejo lograr penas con esa tipificación. Eso es correcto, ese análisis, y habría que solamente precisar que todos los delitos tienen una intencionalidad, son dolosos. Hay delitos cuando hay dolo, intencionalidad de cometer ese crimen. Pero a la ley antiterrorista le agregaron una intencionalidad distinta, nueva. Por lo tanto, hay que probar dos dolos, el dolo propiamente del delito y el dolo terrorista, además. Y eso ha significado que esa ley no ha tenido aplicabilidad, le ha ido mal en los tribunales chilenos y en los tribunales internacionales. Es que un tema es el estándar probatorio, cuánto cuesta probar un delito con esta ley, que parece que todos coinciden en que es muy difícil. Ya, ese es un área. Pero hay otros, desde la izquierda, que dicen que además tienen, pero no explicitan muchos reparos éticos a la ley antiterrorista. ¿Usted tiene solo este reparo de que es muy difícil probar los delitos, o usted también tiene reparos éticos a la ley antiterrorista? Yo los reparos que tengo son los que ha hecho la Corte Interamericana de Justicia.
que se ha pronunciado en todos los hechos contra el Estado chileno por la aplicación de esta ley antiterrorista, porque no cumple con los estándares internacionales de los derechos humanos. Ya, o sea, usted comparte esa otra área de cuestionamiento. Yo digo que la ley antiterrorista en Chile está obsoleta, hay que tener una ley moderna. Por eso, vamos a lo siguiente, cosas muy prácticas. ¿Hay que hacer una nueva ley antiterrorista o es mejor el camino que elige el gobierno, que es decir, ocupemos la ley de crimen organizado? El gobierno hace una decisión política y está en su derecho a hacerlo, en decir, mire, me voy a ir por la ley del crimen organizado. U otras, porque hay otras también. Sí. Yo personalmente soy partidario de tener una ley moderna que contemple el tema de los delitos terroristas para cualquier instancia. Pero eso requiere hacer una nueva ley, dice Eso usted. requiere una nueva ley. El presidente Piñera lo intentó. Yo estaba presidiendo la Comisión de Constitución y estaba el ministro Chadwin en ese entonces. No recuerdo. Y eso quedó frustrado, no se hizo nunca. Y nosotros estábamos disponibles para legislar con una legislación moderna. Ya. Ahora, ¿por qué cree usted que el presidente prefiere irse por el tema de la ley de crimen organizado y estas otras normativas, como por ejemplo incendio con resultado de muerte, por ejemplo, tiene una altísima penalización? O sea, entiendo aquello, digamos, pero ¿usted cree que solamente porque es ineficaz la ley antiterrorista o porque también tiene estos otros reparos? No, porque yo creo que la discusión de una ley antiterrorista es compleja, es difícil. No es fácil sacar una ley, creo que hay mucha controversia sobre esa materia. No es sencillo sacar una ley de esa naturaleza, Piñera no la pudo sacar, entonces no es llegar y cantar. Ya. Vamos a otro tema para que después avancemos a otras áreas. Quería preguntarle antes de irnos de la Araucanía, ¿usted cree que hay que conversar en un diálogo con todos, incluso los que reivindican la violencia, para que dejen de reivindicarla? ¿O hay que poner como condición previa, usted deja las armas y después converso, que son caminos distintos frente a conflictos que se han dado en el mundo? Por ejemplo, en las FARC se conversó en secreto con las FARC y de hecho incluso cuando se anuncian las negociaciones se le dice a los colombianos, vamos a negociar sin ninguna tregua. Y se sentaron así, en esas condiciones, a negociar. Yo sé que es otro contexto y todo lo que usted quiera, pero es para poner algunos ejemplos. ¿Qué cree usted? ¿Conversar condicionando a que dejen las armas o conversar con todos? Mire, los conflictos que tienen las sociedades humanas se resuelven de dos maneras. O mediante la guerra, la fuerza y las armas, o mediante la política. Cualquier conflicto. Incluso lo de Ucrania con Rusia hoy día, siempre se ha pensado que hay que conversar, dialogar para llegar a un acuerdo. Todos los conflictos bélicos terminan en final en la política. Y eso es lo que a mi juicio falta en Chile. O sea, ¿usted conversaría con todos? No se trata de conversar con uno o con otro, se trata de aplicar una metodología, que es la política, para resolver un conflicto. Yo entiendo aquello, pero aquello implica también la decisión, valga la redundancia, política, de optar o por conversar con los que incluso hoy día están reivindicando la violencia, o decirles, para que usted se siente, tiene que dejar las armas primero. Es que yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad chilena, de no entender de que cuando tú tienes un conflicto tienes que conversar con los que están en un conflicto. O sea, por eso le digo, usted conversaría con ellos incluso si no han dejado las armas. Yo converso con los que están en conflicto porque no voy a conversar con mis amigos. Sí, con mis amigos converso. Usted le puede pedir condiciones o no al otro. Usted lo que me está diciendo es que no. Usted, por ejemplo, conversaría con la CAM, con la UAM, con Resistencia a la Gente, si ellos quisieran, aún si no hubieran dejado las armas. Yo creo que aquí y en Chile y en la historia del mundo, cada vez que uno quiere terminar con el conflicto, tiene que conversar con los beligerantes. Sin condiciones previas. Sin condiciones previas. Entiendo. Porque de eso se trata, digamos, de resolver el tema por la vía de la política. Porque la otra vía son las armas. ¿Y eso no es validar la violencia? ¿Aceptar que alguien que está usando la violencia se sienta en la violencia? Eso es reconocer que tenemos un problema y que ese problema hay que resolverlo. Porque aquí estamos escondiendo problemas bajo la alfombra. Desde hace 25 años no nos quería entrar a eso. ¿Y qué se aplica? Se aplica el derecho penal. Y por eso hablamos de la ley antiterrorista. Hablamos de los carabineros. ¿Y qué pasaría, cree usted, hipotéticamente, si el presidente Gabriel Boric le dijera a Chile, ¿sabe que vamos a conversar con la CAM, con la UAM, incluso si no dejan las armas? ¿Usted cree que es políticamente viable? Pero es que yo creo que haciendo buena política hay que partir conversando con las forestales. Y decirle a ellos, ¿están disponibles ustedes para entregar miles de hectáreas para solucionar este problema? Hay que hablar con los gremios de los agricultores, es decir, ¿están ustedes disponibles para poder resolver esto? Y con eso tú puedes seguir avanzando. Vamos a otros temas. La ADC.
¿Ha pensado nuevamente en irse a la democracia cristiana? ¿Tiene ganas de irse de la ADC? Hoy la ADC ha sido un problema. Hemos dado un espectáculo lamentable, pero ahora salió bien la cosa porque la disidencia salió derrotada completamente en todas las instancias. El pueblo demócrata cristiano habló, respaldó a la actual directiva con los lineamientos que tenía, que estuvimos por el apruebo. Bueno, se hizo en forma institucional, los organismos pertinentes, estuvo el CERVEL, y entonces... Que había dicho que estaba vencido el órgano, el Tribunal Supremo, por ejemplo, había dicho que estaba, claro, bueno, pero estaba vencido. Sí, pero de repente los organismos vencen y hay que elegirlos nuevamente, y acá se eligió nuevamente sin problema. Pero entonces las sanciones previas que aplicó no son válidas. Son válidas, digamos, mientras no queden sin efecto, pero acá el nuevo tribunal puede validarla y puede dictar otras normas. Ya, pero por mientras la suspensión de militancia, por ejemplo, el FUACHAI no sería válida si es que no la revalida el nuevo Tribunal Supremo. Esa es una discusión jurídica, digamos, y jurídicamente está vigente. ¿Usted cree? Está vigente. ¿Y usted ha pensado, ha tenido ganas durante todo este tiempo de irse a la ADC? Desde que soy intendente, o que fui intendente, muchos me han dicho que por qué no me he ido de la ADC. Yo no me he ido. Me cuesta mucho después de tantos años ahí. Y yo siempre he dicho pero eso parece que ganas no le han faltado. Más que ganas, diría yo, acontecimientos que me hacen ver a mí que a lo mejor estoy equivocado. Pero persisto porque hay una cosa mucho más fuerte, que es una cosa más personal. Que es cuando yo llegué a la universidad, pobre y triste provinciano, la ADC me acogió. Entonces es mi familia. Bueno. Oye, ¿esa familia está mal, esa familia? Bueno, claro, nos faltan los problemas de familia, son los más complejos. Sí, yo no sé si le quedan muchos hermanos ahí en la familia, ¿no? Sí, pero ahora yo creo que salió bien. Ahora Alberto Undurraga tiene una tremenda tarea de sacar esto adelante, tiene respaldo. Y creo que los que perdieron tienen que aceptar el veredicto democrático y medir bien sus pasos de lo que van a hacer. ¿Les ha faltado a la disidencia aceptar el veredicto democrático, dice usted? Ahora tienen que aceptarlo, porque ahora el pueblo demócrata cristiano se pronunció legalmente. ¿Y qué responde usted frente a la crítica de esa disidencia cuando dice, para la decisión del apruebo y el rechazo no debió ser la Junta, debió ser un militante, un voto para que fuera más representativa esa decisión? Y después, y le voy a decir además, le agrego al tiro lo que dicen después. Dicen, cuando se ve el resultado del plebiscito, nos parece evidente, dicen ellos, que mucha más gente del pueblo demócrata cristiano, que todos hablan del pueblo demócrata cristiano de uno y de otro lado, estuvo mayoritariamente, creen ellos, por el rechazo y no por el apruebo. Digo, pensando en los porcentajes país. Es que nadie cuando va a tomar una decisión tiene una bola de cristal. No, sí, claro. Porque cuando la Junta tomó la decisión, nadie sabía el resultado. ¿Y no le debieron preguntar a todos los militantes? ¿No hubiera Pero sido que mejor? también es una excusa porque el órgano oficial para tomar las decisiones políticas siempre, en toda la historia de la democracia cristiana, acuérdese del Estatuto de Garantías de Allende, sí, lo tomó la Junta Nacional del Partido. ¿Por qué ahora tendría que ser distinto? ¿Qué le responde usted entonces a la disidencia? ¿Qué no? Le respondo que la Junta Nacional es el organismo competente para tomar las decisiones. Otra cosa es que políticamente haya tenido un resultado distinto. Pero ¿quién es adivino para prever lo que va a pasar? Ya, pero usted coincide que usted cree que en el pueblo demócrata cristiano la mayoría estuvo por el rechazo. No sé, porque cómo habrá votado la gente. La mayoría del país estuvo por el rechazo. Pero no por consideraciones partidistas de la ADC. Fue porque el país se generó un ambiente contrario al experimento que estábamos viendo. Quiero llevarlo a otro tema. Lo veíamos recién en una nota, la elección del fiscal nacional. ¿Cómo evalúa usted hasta ahora el proceso? Mira, a mí francamente creo que tenemos un problema como país en el nombramiento de altas autoridades. Porque se presta para todo tipo, ¿cómo quiero decirlo? Para no ofender a nadie. Aquí uno ve distintos sectores, poderes fácticos moviéndose, tratando de ver qué candidato es. Tuvimos esa experiencia con el fiscal anterior y todo lo que después salió a la luz pública, las comidas y todas esas cosas. A mí no me gusta, francamente. ¿Usted cree que se está repitiendo esa misma opacidad? No sé, yo estoy al margen de eso, pero a mí no me gusta ese sistema. No me gustó que la Corte Suprema como que estableciera que los dos candidatos eran los que tenían que ser. No sé. 17 votos, muy alineados. No me gusta el sistema. Yo creo que tenemos que cuidar las instituciones cuando se dice eso. Para ser muy directa, el que hayan 5 aspirantes, con más o menos se supone las mismas calificaciones, cuando los supremos concentran en 2 igual número de votos, ¿usted qué le hace pensar?
O sea, a mí eso me genera una interrogante, digamos, de qué manera pudieron ir convergiendo voluntades para que salieran 17-17. Para ser más directa, ¿le hace pensar si no hubo lobby por esos dos candidatos? No, yo tengo un gran respeto por lo que la Corte Suprema se ha logrado reciclar y ha logrado tener una legitimidad en Chile. Pero esto a mí me llama la atención. Y lo que he visto en la prensa, las declaraciones, las acusaciones que salen en contra de uno, de otro, ¿cómo lo ve? Bueno, esa es la nueva información de las noticias falsas, pues. Bueno, en algunos casos son verdaderos, pero me refiero a todo esto a recordar pero me refiero cómo se van viendo que hay ataques a uno, ataques a otro. Me refiero que hay ese tipo de tratar de, por los medios de comunicación, influir, ¿no es cierto?, en el ánimo de aquellos que tienen que votar. Y por otro lado, uno ve la prensa y ve todos los grandes estudios jurídicos de Santiago opinando sobre cuál es su candidato. Entonces, yo creo que habría que tener un poquito más pudor, ¿eh? De hecho, ¿sabe qué? Le quería preguntar por un nombre. Hoy día cuando veía en la segunda me llamó mucho la atención que Darío Calderón hablaba y daba su opinión. Él decía que José Morales debía ser el próximo fiscal nacional. Bueno, vi la noticia y aparecía no solo Darío Calderón, aparecían muchísimos otros abogados y por lo tanto a mí no me parece, digamos, que van a ser incumbentes, que son abogados de grandes estudios santiaguinos que estén por la prensa, digamos, tratando de pautear al resto, digamos. Aparece como una presión de poderes fácticos. No me gusta, francamente. ¿Usted cree que en el fondo en este caso están los poderes fácticos presionando? Es que la vida política en la sociedad es así. ¿Cómo disminuyes tú eso? Es muy complejo. Se buscó este sistema de la Corte Suprema, del presidente y del Senado, el año 97, si no me equivoco, y antes era de otra manera. Entonces, a lo mejor este sistema habría que revisarlo, pero no me gusta a mí el sistema. ¿Usted encuentra que da 10 minutos, 17 aspirantes, hablan 10 minutos cada uno frente a la Corte Suprema y eso es todo lo que sabemos la ciudadanía de ello? Bueno, pero hoy día... O sea, no sé, le digo, en una entrevista de estudiantes en práctica, en la que a uno le hicieron para postular a un trabajo, de cualquier profesión se dedica más tiempo y hay más escrutinio. O sea, si vemos en otros países, el escrutinio que se hace a los candidatos para los máximos puestos, o para la Corte Suprema, o para fiscales, son intensísimas, pero 10 minutos... Pero después también hay un gran interrogatorio al candidato que presenta el presidente. Pero ya cuando está presentado el candidato, antes de que... Esto pasa antes incluso con formar la quina, me refiero yo. Sí, pero fíjate que yo en ese sentido no tengo esa prevención porque estas personas son personajes públicos y tú entras a Google y sabes exactamente lo que son. Ellos tienen su currículum, son profesionales de alto nivel, se sabe lo que son. Sí, pero entonces, por estar en la quina parece que no basta con el currículum. No sé, pero yo creo que yo en ese sentido no es mi crítica. Mi crítica va a que este sistema lleva a un juego de poderes fácticos que a mí no me gusta. ¿Y cómo va a quedar el que sea electo, para cerrar? Bueno, el gobierno tendrá que ver cuál es el que tiene más respaldo. Tiene que conversar, eso es distinto a lo otro. Y ahí tendremos que ver. Yo, por ejemplo, no tengo una decisión tomada todavía. ¿No se siente obligado? No, o sea, ¿no siente que el presidente está obligado a nombrar a uno de los dos que obtuvo 17 votos? No. El presidente puede elegir a cualquiera de los 5 o de los 4 que van quedando ahora. Quiero agradecerle que nos haya acompañado en CNN Prime, senador. Gracias, muchas gracias.